Ujú, Siempre he sido muy, muy curiosa. Siempre me ha gustado la ciencia. De hecho, yo estaba entre estudiar biología o computación porque siempre veía Animal Planet, ¿no? Y no es que sean mala onda, simplemente no es su realidad. A lo mejor no lo ujú, tienen tan presente como nosotras. Entonces, yo creo que aporta y aporta muchísimo al tener un equipo mixto en básicamente cualquier área, así, no solo computación y a cualquiera. ujú. Hoy en día está todo dominado por los LLMs, que son GPT, que todos seguramente aquí han usado, no sé, los modelos de Anthropic, de Amazon, etcétera, pero no es lo único que existe. Entonces, lo que tenga que ver con lenguaje es lo que a mí más me interesa. Las imágenes son muy vistosas y así, pero yo creo que el mundo se construye a través del lenguaje, ¿no? O sea, si tú y yo estamos teniendo este momento y esta conversación se va a expandir. Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy de invitada tenemos a Diana López, con quien vamos a platicar de una muy bonita trayectoria, y sobre todo muy interesante, muy en tendencia. Estoy segura que les va a encantar, les recomiendo que se queden porque hay muchos temas muy interesantes que conversar con ella. Pero antes de iniciar, como siempre, es agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Recordarles que tenemos redes sociales en todas partes y nos pueden encontrar como Geek Girls MX. También tenemos una página web, geekgirls.com.mx, en donde pueden entrar a revisar todos los eventos que tenemos ahí en puerta. Recuerden que todo es gratuito, entonces, bueno, pues les recomiendo que se vayan a dar una vuelta. También muy importante agradecer y reconocer a nuestro patrocinador. RSS es la plataforma en donde hospedamos este podcast y ellos son quienes nos ayudan a distribuirlo a los diferentes canales en los que ustedes nos escuchan y nos ven. Y bueno, pues RSS es la opción si ustedes están desarrollando un proyecto de podcast también. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar con nuestra charla. Les quiero nada más a dar una pequeña presentación de nuestra invitada. Hoy en Gigi Podcast tenemos una conversación con Diana López. Ella es científica de datos mexicana que está abriendo camino en el mundo de la inteligencia artificial. Ella es finalista de los Stevie Awards for Women in Business 2025 en la categoría de Achievement in Technology Innovation. Diana ha demostrado que la ciencia y la tecnología pueden ser profundamente humanas cuando se usan con propósito. Desde liderar investigaciones para detectar contenido misógino en línea hasta desarrollar sistemas de IA más éticos, inclusivos y sostenibles, su trabajo combina innovación y sustentabilidad social, sensibilidad, perdón, social. En este episodio hablamos de curiosidad, disciplina, equidad y el poder de transformar con el conocimiento. Como nos gusta decir por ahí, que el conocimiento es poder. Bienvenida, Diana. Muchas Ay, gracias. muchas gracias. Qué bonita introducción. No, pues totalmente inspirada en lo que haces porque está bien padre todo lo que estás haciendo. Digo, te decía fuera de grabación, primero que nada, muchas felicidades por todos tus logros, muchas felicidades por esta nominación. Yo sé que es súper importante, digo, no es cualquier cosa. Y bueno, a lo mejor podemos empezar por ahí porque nos platiques un poco para quienes no están como muy en contexto de qué se trata este premio para el cual estás nominada en la categoría de Achievement in Technology Innovation. Sí, bueno, este premio, al igual que muchos otros, yo creo que lo que busca principalmente es dar visibilidad a las mujeres, ¿no? Que pese a que ya hay un camino recorrido, ya no estamos quizá como hace 50 años, todavía falta camino por recorrer. O sea, yo creo que todavía deben de llenarse espacios, deben de llenarse roles, lugares y darnos más visibilidad a nosotras las mujeres, sobre todo, o en este caso en particular, en el ámbito empresarial, que como todos es un ámbito ocupado mayormente por hombres, ¿no? Entonces, Ujú, este premio lo que busca es eso, darle visibilidad a mujeres en la industria en diferentes pues áreas. En mi caso, porque yo a eso me dedico, es en tecnología
y con un poquito más en particular todavía en la innovación. Entonces, fue mi empresa la que me nominó. Teníamos miedo porque, bueno, tengo una trayectoria relativamente corta, estoy iniciando mi carrera y normalmente, bueno, habíamos visto en ocasiones anteriores que ganaban mujeres con muchísima más trayectoria, pero dijimos, bueno, pues hay que intentarlo. Y con algunos proyectos que yo he desarrollado internamente fue con los que se hizo la nominación respecto pues a precisamente innovar en un poquito en inteligencia artificial. Ujú. Sí, fíjate que justo ahorita que dijiste, tengo miedo porque normalmente se nominan a mujeres con trayectorias mucho más largas. Yo creo que a veces es muy curioso porque tengo ya un rato con el gusto de platicar de mujeres tan interesantes y tan inteligentes como tú. Y Ajá. el miedo o la inseguridad por no cumplir con el estándar esperado es como una constante, a Sí, pesar de que venimos demostrando que cumplimos, vamos, con lo que se necesita para estar, por ejemplo, en estos premios, como es tu caso, pero igual con muchas otras mujeres, ¿no? Es algo como bien común y creo que es parte incluso de lo que alimenta este contexto en donde pues ni hay tantas mujeres nominadas dentro de este tipo de categorías, incluso ni hay tantas mujeres en este tipo de ajá. puestos. ¿Cómo tú logras hacer a un lado ese miedo que mencionas y dices, pues órale, va? Ay, bueno, yo creo que es una cosa bastante complicada, porque ahorita que me lo comentas me doy cuenta que lo tengo tan internalizado que incluso sin darme cuenta de que sigue ahí ese miedo, pues, Ujú, ahí está, ¿no? Pues, ay no, ahorita que lo platicabas, como que me remontaba cuando estaba en la universidad, de que siento que como mujeres a veces tenemos que o sentimos la necesidad de demostrar que sí somos lo que se supone que tenemos que ser. Y yo creo que desde bien pequeñas es que nos meten ese miedo de no ser suficiente o no alinearnos a las cosas, como que hay demasiada expectativa y mucha presión social en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde el ujú, físico y cuando entramos a un área académica o tecnológica, también siempre existe ese estigma de que las mujeres no son quienes participan o quienes lideran estas áreas y inconscientemente yo creo que nos lo creemos y es de ahí yo creo donde viene el miedo, ¿no? ujú, Y yo creo, o en mi caso, siempre ha sido por mi red de apoyo, que me ayuda a romper con ese miedo. Más que venga de algo interno, bueno, también yo soy muy de la idea de que uno como individuo difícilmente logra las cosas, ¿no? Yo creo que siempre es en grupo, como comunidad, y yo le doy gracias en este caso siempre a mi red de apoyo, que ellos creen en mí antes que yo, ujú, y eso me ayuda a creer en mí. Entonces, yo creo que sería esa la respuesta, gracias a mi red de apoyo. En este caso fueron mis compañeros de trabajo pero en otras ujú. veces han sido mis amigues, mi familia, varía, ¿no? Depende del contexto. Sí, sí, y definitivamente creo que eso es lo que hace la diferencia. O sea, sí, coincido contigo totalmente en que, exacto, los grandes pasos se dan en conjunto, casi es o pocas veces es como individuo, que sí, claro que sí sucede, pero aún así siempre, aunque sea un solo individuo el que el nombre sea el de una sola persona, sabemos que detrás de esa persona siempre hay un equipo, ¿no? O sea, Ujú, es muy raro que algo suceda por una sola persona, siempre es en equipo y sobre todo si es algo grande, bueno, pues en comunidad todavía tiene la posibilidad de ser aún mayor. Y sí, definitivamente eso es algo que hace la diferencia el equipo y la comunidad con la que te rodees, o sea, comunidad, digo, por decir, tus compañeros de trabajo, tus amistades, tu familia, etcétera. ujú. Y, y, y eso es un gran privilegio que a veces no valoramos, yo creo, lo suficiente, o no nos damos cuenta hasta después, ¿no? Suele pasar que no le damos el valor o que no le damos, lo que lo damos por hecho, que lo damos por Sí, sentado. justo. Sí. Oye, pero justo hablando de esto, de contexto y de el entorno que te rodea y las personas que te acompañan, nos gusta mucho iniciar antes de entrar como a la parte laboral, propiamente laboral, con un poco de background, porque nos hemos dado cuenta que
Muchas veces, sí, claro, lo académico y todos los conocimientos y habilidades que adquieres durante tu formación académica definitivamente son importantes y son unos logros y son el ingrediente, pero hay una parte mucho más o igualmente importante que es como la parte emocional. Creo que muchas veces las mujeres antes de poder escalar, antes de poder lograr llegar a una meta o conseguir una meta, el primer paso que tenemos que superar antes que lo académico es lo emocional. No sé si Ujú. me doy a entender. Y muchas veces esto justo tiene que ver con el contexto, con la gente que te rodea, con la manera en que creciste, con las ideas que te formaron. No sé si tú me puedes dar un poco de contexto de esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo era Diana de pequeña? Siempre fuiste muy curiosa. ¿Cuándo fue la primera vez que Ay, yo dijiste, me me emocioné. interesa esto de la ciencia, me gusta la tecnología, ¿cómo despertó en ti todo Ay, esto que hoy es una carrera? es un contexto curioso. Bueno, yo vengo, o sea, en particular, cómo fue que llegué a la computación? Fue porque, bueno, yo soy de Chiapas, yo soy de Tapachula, Chiapas, y toda mi familia es de allá. Por ciertas situaciones complicadas nos mudamos a la Ciudad de México y teníamos como ciertas limitantes económicas. Pero yo un día así en una casa de un conocido de mi mamá vi una computadora, así una laptop, y yo dije como de, ay, a ver, y la empecé a usar así nada más a explorarla, y literalmente para mí era magia. O sea, y siempre que lo platico me emociona mucho porque dije, wow, ¿qué es esto? No es magia. Y siempre que tenía la oportunidad, agarraba una computadora, así, yo no tenía una computadora en casa, pero siempre que iba a cualquier casa de alguien que tuviera computadora, quería jugar con ella, o sea, abría Word, PowerPoint, cualquier cosa, así, porque mucha gente no tenía internet todavía, pero yo lo que quería era jugar con la computadora y me parecía realmente mágica. Ujú, Siempre he sido muy, muy curiosa. Siempre me ha gustado la ciencia. De hecho, yo estaba entre estudiar biología o computación porque siempre veía Animal Planet y me gustan mucho los animales y tal. Sí, finalmente me decidí por computación y yo creo que fue una excelente decisión. De todas formas, mi hermanita ahora está estudiando biología, entonces se cumplió de algún modo. Pero a mí las computadoras siempre me han apasionado, las máquinas, todos esos como procesos automáticos me parecían mágicos. Entonces, cuando yo entro a la prepa, había una carrera, yo fui de en Boca uno del IPN. Había una carrera técnica que se llamaba Sistemas Digitales y yo me metí ahí porque justamente enseñaban como las bases de la computación, pero a muy, muy bases de la computación, así ujú, bits, foquitos, y entonces ya yo empiezo a ver cómo funciona y entonces deja de ser magia y se convierte en un proceso con que es completamente entendible, racional, duplicable y puedes entender y seguir cada una de las cosas y me encantó, me encantó entender esa magia que ya dejó de ser magia, pero se ujú, convirtió en algo igual de bonito, que es como conocimiento. ujú, Sí, es como me intereso por la computación y cómo tengo el valor de estudiar computación, porque pareciera que no se necesita, pero sí, sí se necesita como mujer, parece una ingeniería. Y sí o sea, con mucho orgullo, mi familia es toda de mujeres. em, Nosotros perdimos a mi papá cuando yo tenía 5 años, entonces de los 5 años han sido mi madre, mi abuela y mis dos hermanas. Entonces hemos sido puras mujeres. Mi referente siempre ha sido que las mujeres pueden y que las mujeres son fuertes porque así es mi mamá y así es mi abuela, ujú, y mi mamá es la persona más fuerte que conozco, más resiliente, y entonces yo, no, yo siempre dije, pues se puede, ¿no? Creo que no crecí, al menos en mi entorno familiar, con esta limitante, porque yo solo veía mujeres fuertes, a mi abuela y a mi mamá. ujú, Entonces, y obviamente ellas me apoyaban 100% en todo lo que yo decidiera, en cuestión académica y laboral. Entonces, ese fue como el impulso que siempre tuve de dos mujeres muy fuertes en mi vida, que siguen siendo. Entonces, también por eso comenté hace rato que nada es individual. Si yo he llegado, o sea, todo lo que soy es por mi mamá, por mi abuela, por mi hermana, bueno, por mis hermanas, por y para ellas. Y me enorgullece mucho ver este contexto así como tan lleno de mujeres fuertes, inteligentes, capaces, poderosas, etcétera, etcétera, etcétera. Wow, qué bonita. Digo, primero lamento mucho lo de tu papá, y bueno, y sobre todo, pues un gran reconocimiento a tu mamá y a tu abuela porque lograron convertir
situación en un área de oportunidad para todas ustedes. Y Sí. justo es a lo que me refiero, o sea, pues eso, la manera en como el ejemplo que tú viste al irte formando es lo que te acompaña y lo que te da las herramientas para el impulso, para tener el valor de perseguir pues tu sueño, no importa que sea computación o lo que sea, ¿no? La mayoría, ¿cuántas de nosotros nos quedamos en el intento o ni siquiera lo intentamos porque pues porque nos da miedo, pero en tu caso, o sea, el ejemplo que has visto durante toda tu vida es el de mujeres luchando y saliendo adelante y pues obviamente lo académico era pan comido, ¿no? Digo, no, te digo, sin demeritar, porque luego me mal explico de que pareciera que no le doy el mérito a no, por supuesto que tiene todo el mérito, pero quisiera también visibilizar esa otra parte, la parte emocional, la parte las tablas, las bases, que es, por lo general son nuestra familia, ¿no? Es como el apoyo y el contexto en el que crecimos lo que nos forja para tener la capacidad de perseguir y de aprender y de hacer lo que tengamos que hacer en lo laboral, pero alineado a lo que queremos y no decidido por el miedo o no decidido por el miedo o callado por el miedo o a ver qué pasa por el miedo, ¿no? Que es Ujú. una gran Sí, diferencia. Pues me sí, y encanta. creo que aquí me gustaría también retomar lo que comentaste hace rato de que es un privilegio, porque yo sí creo que es un privilegio que yo haya crecido con esta familia tan amorosa, porque muchas veces, desgraciadamente, no todos tenemos esa oportunidad, no todos tenemos este núcleo tan amoroso, tan supportive, se me Ujú. fue la Sí, palabra. Entonces, eso sí también importante reconocerlo. Yo conté con ese privilegio que fue mucho amor, mucho apoyo, mucha compasión, incluso paciencia, y yo sé que no todos lo tenemos. Desafortunadamente todos deberíamos, ¿no? Pero no es ujú. así. Pero sí, entonces también es un privilegio el amor. Sí. Pues mira, un reconocimiento a tu mamá y a tu abuela, a tus hermanas también. Sí, Bueno, sí. y bueno, la otra, algo con lo que quería seguir es que fuiste tú la primera mujer en integrarte al equipo de Abaji en Gen AI. Sí, ¿Cómo fue esto? Cuéntanos esa parte de la bueno. historia. Como te comentaba, desde la vocacional, que es la prepa, Ujú, he tenido como, siempre han existido las trabas, ¿no? Por ser mujer. Siempre ha existido un estigma con el que yo he vivido por ser mujer y no solo por ser mujer, también incluso por mi presentación, o sea, por cómo me arreglo y demás, ¿no? Entonces, todavía toda la universidad yo lo viví mucho, que de repente habían como proyectos en equipo y me preguntaban a mí específicamente, ¿y tú qué hiciste, compañera? Así como tú porque eres la compañera, ¿qué hiciste? Y sin mentir, muchas veces yo hacía todo y te cargaba mis creo. amiguitos, ¿no? Pero cuando entro ya a la maestría, las cosas cambian. Ahí yo ya siento muchísimo menos estigma, empiezo a ver muchas figuras admirables que confían en mí solo como porque Pues sí, o porque sea, te ganaste la confianza, porque, porque tu trayectoria lo avalaba. ajá, pero empiezo a ver como este cambio y ahí conozco a un amigo que se llama Abel. Hola Abel, ojalá veas esto. Y él es el que me Saludos, Abel. invita a Baji en Ingeniería y él me recomienda. Y ya yo empiezo a hacer el proceso de las entrevistas y tal, y yo siempre sentí también como que mi género no importaba, ni mi género ni nada. Desde la primera entrevista me sentí como que simplemente veían una persona que podía postularse para ese rol. Y la segunda que fue con mi jefe, bueno, el que fue mi jefe mucho tiempo, también la sentí así súper, no sé, como muy suave. La tercera entrevista fue con la jefa de ingeniería en ese momento, que también era mujer, y se llamaba Rubí, y ella me dijo así de, Drup, que era mi ex jefe, está convencidísimo de contratarte, entonces yo nada más esto es trámite y, Siguiendo el protocolo. ajá, y sí me dijo así como, qué bueno que hay otra mujer. Así fue como al final y yo de, ah, qué increíble. Entonces... la verdad es que siento que fue muy suave porque todas las personas que estaban ahí siempre creyeron en mí y no pusieron en duda nada por ser mujer, pero obviamente sí se siente muy bonito llegar a un espacio que está ocupado por puros hombres y Ujú. empezar a traer como este lado de la representación femenina en ese espacio, ¿no?
Entonces, es mi segundo trabajo apenas, pero ha sido de mucho aprendizaje, muchísimo, muchísimo. Y sí, definitivamente me gustó mucho ser la primera mujer. Ahora Wow. hay muchas más, lo cual también está muy padre. En cada que llega una mujer siempre es como, ay, qué bueno que ya hay otra mujer, Sí. porque siento que las perspectivas o paradigmas que podemos tomar son distintos, ¿no? Aunque si bien es cierto que no existe una diferencia a nivel cognitivo, pero existe una diferencia en cómo vemos y percibimos la vida, ¿no? Por estas Ujú, desigualdades que comentábamos. Entonces, el ponerle perspectiva de género a cualquier cosa es importante y es hasta cierto punto necesario. Y muchas veces no es que mis compañeros sean malos, simplemente puede ser que no lo vean, ¿no? Así ujú, como comentabas tú al principio, en la detección de misoginia, por ejemplo, que es un concurso que creó una mujer, porque a lo mejor los hombres no se habían dado cuenta de que era importante. O si nos estamos desarrollando un proyecto de detección de violencia en imágenes, en videos, a lo mejor un hombre no le pondría tanto hincapié a los comentarios misóginos, ¿no? Y no es que sean mala onda, simplemente no es su realidad, a lo mejor no lo ujú, tienen tan presente como nosotras. Entonces, yo creo que aporta y aporta muchísimo al tener un equipo mixto en básicamente cualquier área, ¿sí? No solo computación y a cualquiera. Entonces, ujú. el haber introducido esto, pues a mí sí me pone muy contenta, me pone muy orgullosa y ya, así fue. Pero la verdad es que fue muy suave. Yo sí lo agradezco porque desde la vocacional universidad había vivido como todo este roce, pero en cuanto entro a posgrados, a mi trabajo, dejo de sentirlo, entonces se siente como una carga menos el no tener que estar constantemente sintiendo que tengo que demostrar que sé, Mm, sino que todos ya confían en que sí lo sé. Entonces, sí. muy... Pues eso, digamos que eso ya lo superaste, ¿no? O sea, tu trabajo para superar esa barrera fue durante el tiempo que estuviste estudiando la universidad y la vocacional, Ujú. y para cuando llegaste a ya desarrollarte en el mundo laboral, bueno, pues ya tú ya tenías ganado esa seguridad que Sí. estaba avalada y sustentada pues por tus conocimientos, ¿no? Y por tus capacidades. Ujú, Y lo que dices sobre el estudio sobre misogismo, creo que tienes un gran punto, o digo, por supuesto que cualquier área tendría que tener ambas perspectivas, tanto la femenina como la masculina, hombres y mujeres, y bueno, y todas las demás que podríamos ujú, nombrar ahorita, ¿no? Y en el área de la inteligencia artificial, pues bueno, pues con igual importancia que todas las demás, porque estamos de acuerdo que estamos iniciando una realidad que ni siquiera sabemos en qué va a parar. O sea, no me atrevo, o sea, aquí sí no me atrevo a futurear porque yo creo que nadie tiene idea de en qué va a parar esto, pero por supuesto que necesita tener por lo menos la perspectiva por lo menos. femenina y exacto, sí. Te digo, y podríamos mencionar todas las demás, ¿no? O sea, pero por lo Ujú, menos estas. Y entonces me parece muy importante y muy relevante que haya mujeres y que tú seas una de esas mujeres y lo que mencionas es verdad, o sea, tampoco es como por pelear, sino porque, bueno, vamos, en el área de el micromachismo y el patriarcado y todo esto, todavía nos estamos educando, o sea, incluso nosotras como mujeres hay muchas cosas que teníamos normalizadas y que podríamos incluso participar en machismos y sí, tendencias machistas sin saberlo, porque pues es el sistema que nos ha venido rigiendo desde hace mucho tiempo y nos estamos reeducando respecto a eso, entonces por supuesto que todavía debe de haber y los hay muchos pequeños hábitos que no nos favorecen pero que ahora estén una mujer ahí detectando o encontrando esas áreas de oportunidad, pues wow, es un gran paso, ¿no? ujú. Sí, bueno, ahorita que comentas esto, también sigo como pensando en la introducción. Como yo siento, o la parte que a mí me gusta aportar también a a la inteligencia artificial es la perspectiva social, porque definitivamente, bueno, yo creo que por el contexto en el que crezco, o sea, con solo figuras femeninas, con algunos problemas.
me vuelvo, porque toda mi familia es así, una persona como muy consciente socialmente, o bueno, al menos a Ujú, mí yo sé que me falta, pero me gusta creer que no estoy tan mal, no soy tan indiferente a las causas, y es por eso que a mí me gusta trabajar, en este caso es mi área, la inteligencia artificial, pero con un enfoque social siempre, porque yo ujú, sí creo que es bien importante, así como dices tú, es lo mínimo, porque en realidad la inteligencia artificial necesita sí o sí una componente social porque es una herramienta súper poderosa y que estamos viendo cómo evoluciona tan rápido y mejora tan rápido, que si no la cargamos o no la vemos con una perspectiva social, incluso filosófica, porque hay mucha conversación al respecto de ello ujú, y es súper interesante, pues no, o sea, se vuelve algo que en lugar de ser positivo puede ser negativo, en lugar de construir puede destruir. Entonces creo que siempre cualquier herramienta que desarrollemos los seres humanos, como en este caso la IA, que es una herramienta, hay que ver la forma en que la podamos ocupar para hacerle un bien a la humanidad, no solo ujú. para minimizar costos o para que se vea increíble, no sé, llamativo algo, sino realmente tratar de enfocarlo a ver, ok, tengo esto que es nuevo, que sirve, que ayuda, que además lleva añísimos de desarrollo, hay que tratar de usarlo para algo que sea positivo para toda la comunidad o para no sé, este sector en específico, algo que valga la pena, digamos. Entonces Sí. también es. Y que abarque que abarque a todas las comunidades, o sea, no solamente a Sí, una, porque creo que eso es algo que sí es preocupante, ¿no? Pareciera que el acceso a la tecnología y a la inteligencia artificial eh, no lo tienen todos, lamentablemente no lo tienen no. todos, porque incluso hay lugares en donde ni siquiera todavía tienen un teléfono, un celular como tú y yo, y sabemos que los que nos están viendo lo tienen, porque si nos están viendo, pues tienen una computadora o tienen acceso a cierta tecnología, pero hay gente que no es así, y el conocimiento sobre el uso de la herramienta de la tecnología y el acceso a todo ello cada vez se va sesgando más, ¿no? No sé si me Ujú. explico, o sea, no es, vamos, no es como del dominio tan popular y tan público como lo pudiera ser cualquier otra cosa. Y eso es preocupante porque de la manera en que esto va avanzando, que tú y yo sabemos que, bueno, y tú mejor que yo, que la velocidad a la que esto va avanzando todos los días es increíble, o sea, te vuela la cabeza. Y si tú te quedaste atrás hace una semana, ya vas tarde. Sí, Qué pasa con la gente que ni siquiera ha tenido la posibilidad de accesar a ella? sí, ¿No? claro. Sí, yo creo que cualquier desarrollo en cualquier área que hagamos tenemos que siempre tener en mente, hacerlo con perspectiva de clase, de género, de todo. Así no Ujú, podemos ignorar las realidades como dices tú que existen, ¿no? Porque es como, bueno, voy a hacer el comentario de me parece Elon Musk dijo así como, no, pues vamos a lanzar satélites para que todo el mundo tenga internet. Y es como de un momento, sí sabes que no todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo tiene un ujú, celular, no todo, o sea, también no es hacer por hacer, ¿no? No es progreso por ujú, progreso. Hay que hacerlo o es necesario hacerlo con perspectiva y nunca, o sea, no porque en este, o sea, mi área en particular, pues es el área científica y tecnológica y tristemente es un área que está muy despegada o se sienten porque es ficticio en realidad, no está despegada de lo social. Yo creo que nada está despegado de lo social, porque no somos puede estarlo. sociales, ajá, pero muchas veces siento que se ignora y Ujú, no se crean las cosas con perspectiva, como si ni siquiera te pones a pensar así de, no, pues hay mucha gente que no tiene acceso a internet, hay mucha gente que no tiene un celular, que no tiene una computadora, que van a estar preocupándose porque es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces sí creo que ujú. nunca se debe de descuidar ese lado y a todos y todas y todos los que hagamos y desarrollemos tecnología, tenerlo siempre presente la perspectiva hacia cualquier minoría, grupo, etcétera, que Sí, sí es sí. bien importante. Sí, yo creo que sí es una responsabilidad que pues nos toca tomar porque ni siquiera es decisión de las personas que no tienen acceso, ni Sí, siquiera es claro. por decisión, o sea, No. es su realidad, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, es muy importante que siempre lo tengamos presente y que las cosas que se desarrollen pues también sean con la conciencia de que existe ese segmento de población. Pero oye, y tú cómo manejas esto?
cómo no te abrumas con tanta cosa que está, tú que estás súper metida? Digo, yo en Ah, mi carrera estoy enterada lo que necesito, lo básico, lo que me concierne, pero bueno, ¿cómo tú lo manejas? Ajá, cómo te ¿a qué te informas? refieres? ¿Como al constante cambio y El avance? constante cambio, tú cómo estás, cómo sigues la tendencia en tu carrera, cómo estás involucrada, cómo haces para no abrumarte, porque yo de pronto digo, ah, ya son demasiadas cosas, auxilio. No, sí me abrumó. Bueno, yo creo que hay, una vez más, quizá tiene que ver con el privilegio de que creo que escogí muy bien mi carrera. O sea, gracias al cielo, al universo, que escogí una carrera que me fascina y trabajo de lo que me encanta, entonces se me hace muy fácil. O sea, porque es algo que me interesa mucho. Entonces, Ujú, em, salen tecnologías y de hecho es algo que nos interesa. En Avaji a mí me gusta porque incluso tenemos un canal que es Always Be Learning, donde nos compartimos así como cosas que vamos viendo que van saliendo. Entonces, a través de podcasts, leo artículos, noticias y también en mi trabajo me exige mantenerme actualizada ujú, porque obviamente los clientes quieren las versiones más recientes. Bueno, yo no solo trabajo, también estoy haciendo mi doctorado, entonces también en el doctorado me tengo que mantener actualizada porque si no lo que propongo ya no es nuevo, ya no es novedad. Entonces, ambos ámbitos en mi vida, el académico y el laboral, me exigen mantenerme así y afortunadamente me encanta, entonces es algo que disfruto. En realidad es para mí como, es entretenido ver qué es lo que salió, qué es lo nuevo. Pero aún así hay veces en las que sí me abrumo, que es como de, ay, no, esto es demasiado. Pero yo creo que sí tiene mucho que ver con que me gusta muchísimo, entonces me hace muy fácil leer, informarme, conocer y una vez más la comunidad. O sea, hay veces yo no lo sé y mi compañero me dijo, ¿ya viste tal cosa que es nueva? Y yo no he visto, a ver, cuéntame. O viceversa, yo voy y, oigan, ¿ya vieron tal cosa? Y nos ponemos a platicar y construimos comunidad, construimos conocimiento, intercambiamos conocimiento. Y sí, o sea, incluso yo con una cosa que me gusta mucho también es que mucha gente me pregunta. Mi hermanita, por ejemplo, mi mamá, incluso mi abuelita, así me acuerdo que llegó y me dijo una vez de, oye, Diana, ¿cómo que ya están hablando con los muertos? Y yo así como de que... Y se refería a esta generación de videos con fotos, entonces donde puedes hacer que, mm. no sé, una foto de tu tatarabuelo, generar un video donde hable y tal, y ya yo le explico. Entonces también me gusta como ese, que la gente se atreva a acercarse, a preguntar, y así nos vamos entre todos informando y compartiendo y demás. Y sobre todo, ¿qué temas son los que te interesan? Digo, porque podríamos decir, ya supiste del nuevo descubrimiento en la medicina que ya pueden, ¿sabes? Yo te puedo decir, no, bueno, yo el último editor de videos que ya Ajá. con un prompt puedes hacer un video y no sé, ¿a ti qué temas son los que te llaman? Bueno, en particular yo estoy especializada, desde los 19 años empecé a especializarme en procesamiento del lenguaje natural, que Ujú, es tratar de hacer que las computadoras entiendan el lenguaje como lo entendemos nosotros, ¿no? Y lo generen. Hoy en día está todo dominado por los LLMs, que son GPT, que todos seguramente aquí han usado, no sé, los modelos de Anthropic, de Amazon, etcétera, pero no es lo único que existe. Entonces, lo que tenga que ver con lenguaje es lo que a mí más me interesa. Las imágenes son muy vistosas y así, pero yo creo que el mundo se construye a través del lenguaje, ¿no? O sea, si tú y yo estamos teniendo este momento y esta conversación se va a expandir, es gracias y a través del lenguaje, ¿no? ujú. Entonces, para mí el lenguaje es de las cosas que construyen nuestra realidad, que la edifican, le dan orden. Y por eso a mí me parece tan interesante, a ver cómo es que una computadora, esta cosita que yo te comentaba que para mí era mágica cuando tenía 7 años, puede entenderlo, puede crearlo, a mí me parece súper interesante. Entonces, lo que tenga que ver con lenguaje, yo ahí estoy. Y ando siempre. Y bueno, me hace pensar, por ejemplo, en la parte en el que estás haciendo tu estudio, que es sobre el lenguaje y sobre detectar rasgos de misoginia, dentro de lo que has investigado, lo que has estudiado, enfocado en esa parte, en la parte más personal, más emocional, ¿qué te ha impactado de lo que has descubierto? Ay, bueno, primero no esa no es mi línea de investigación personal, es una de mis líneas, pero en general yo lo que trabajo ahorita, mi línea de trabajo principal es tratar de dotar a los LLMs o a los agentes con personalidad. Y es justamente por esta cuestión social
de llegar a más espacios, de llegar a más personas, de poder tratar con personas con ciertas necesidades, pero yo creo que todo viene a raíz de que yo creo que si puedes construir algo, puedes entenderlo. Y Ujú, no sé si sea cierto, es una hipótesis que yo tengo, pero entonces yo quisiera poder entender el fenómeno de la personalidad, de la conversación, o en este caso de la misoginia, como entender ese fenómeno en cómo existe y cómo se ujú, permea a través del lenguaje. Entonces, en esa motivación es que yo empecé como a hacerlo o a tratar de construir modelos que lo puedan hacer. Entonces, yo creo que lo que me ha impactado hasta ahora, más me ha impactado hasta ahora es ver que, y a lo mejor va a sonar muy bonito, pero, o muy cursi, que realmente los humanos sí somos algo especial. O sea, no solo los humanos, yo creo que los seres vivos, porque pese a que las computadoras ya lo hacen muy bien, y yo me dedico a eso, o sea, yo quiero que las ujú, computadoras lo hagan mejor de lo que ya lo ujú. hacen, pero he podido entender y ver que sí los seres humanos, los animales, porque yo no me limito solo a los O, humanos, o los seres vivos, porque incluso las plantas tienen sí, un sí lenguaje son, también. tienen, Ujú, ajá, sí somos algo especial. ujú. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha impactado. Y ese algo especial es el hecho de ser seres vivos, ¿no? Seres Ajá, con yo vida, creo que sí. llamas el tipo de vida que sea. Y bueno, Ajá, es algo que evidentemente las máquinas pues no tienen sí, porque lo tienen. somos, ajá, Ajá, y son sí. máquinas. Sí, aunque yo te digo, o sea, yo me dedico así a que lo Ajá, hagan mejor, pero aún así el haber llegado como tan profundo, el entender tantos temas, el tratar tantos experimentos, creo que lo que más me ha tocado es eso, como no, si los humanos, perdón, los seres vivos, sí ujú, somos algo especial. Ese soplo de vida sí significa algo. Y sí. tanto que creamos todo esto, ¿no? Que también eso es sorprendente. Y que es tan difícil de replicar. Yo creo que otra cosa que Ajá. es muy, ¿cómo replicarías, por ejemplo, los conceptos de ética y de empatía en hablando en este Sí. tema? Sí. Uy, pues de hecho también te digo, o sea, ahorita la línea de investigación que traigo en mi doctorado tiene que ver con eso, con tratar de algún modo, empecé por personalidad, de dotar a estas inteligencias artificiales, a estos LLMs de estas capacidades, pues la realidad es que está muy difícil porque la perspectiva que yo estoy adoptando es aprendizaje por refuerzo, que el aprendizaje por refuerzo es a lo que suena, es como entrenamos a nuestras mascotitas, haces algo Ujú, bien, te doy un premio, haces algo mal, te doy una nalgada, ¿no? A eso igualito, pero con un modelo, con un algoritmo. Haces algo ujú. bien, te doy puntos, haces algo mal, te quito puntos. Pero primero necesitamos definir qué es, Que es qué es bueno y que es exacto. que de lo que estás haciendo que entra en el de los puntos y en Ajá. el de los de te quito puntos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ahí ya te topas con pared, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ser empático? ¿Cómo puedes modelar ser empático? ¿Cómo puedes modelar ser amable en una función matemática? Entonces, Ujú, desde ahí ujú. ya topas con, esto es un fenómeno que quizá no, todavía no sé, es modelado con matemáticas, porque la computación al final del día es matemáticas. Sí. Entonces, pues sí, es así como, ese es el proceso y desde que o sea, inicias, empiezas a dar pasos atrás. Qué significa ser inteligente, ¿no? ¿Qué significa ser empático? ¿Qué significa ser amable? ¿Cómo puedo modelar ser amable? ¿Cómo puedo modelar ser empático? Y entonces te das cuenta de que es muchísimo más complicado de lo que parece. Y la forma que se ha adoptado es como mostrar ejemplos Ujú, para que las computadoras o los modelos aprendan de esos ejemplos, pero eso no quiere decir que lo entiendan o que lo asimilen o nada, ¿no? Nada más están adoptando esa distribución de probabilidad para comportarse de cierta forma, pero no quiere decir que lo estén internalizando, que realmente lo entiendan, y yo creo que mucho tiene que ver con la experiencia, porque incluso uno mismo como humano, para ser empático, muchas veces hay que atravesar un proceso, no es como que sí. naces y ya eres empático. Ujú, Y es porque vivimos experiencias y no solo verbales, sino incluso físicas. Tenemos un cuerpo, ¿no? Tenemos estas interacciones sociales, conocemos lo que es cariño, a lo mejor el amor nos ayuda a ser empáticos, el amor nos ayuda a ser amables y las computadoras no pueden sentir amor, no ujú. pueden sentir un abrazo, no pueden sentir preocupación, miedo, tristeza y yo creo que por ahí va esta cosa que te comento de que sí somos los seres vivos algo especial y que no es para nada fácil transmitir todo eso a una computadora. Y también, o así como cosa que me gustaría tocar,
es que siento que eso se debería de difundir más porque hay muchas personas que ya que sienten que sí y yo creo que no hay que menospreciarnos a los seres vivos porque realmente hay muchas cosas que faltan, muchas cosas muy maravillosas que faltan, no sé si algún día se puedan replicar en una máquina. Sí, es súper es complejo, ¿no? Porque además de que son experiencias que nos generan emociones y con las cuales vamos desarrollando todos estos conceptos, también está la diversidad, o sea, sabemos que una experiencia vivida desde tu perspectiva es totalmente distinta a la Ujú. experiencia, a la misma experiencia vivida desde la mía y de la de mi vecino y de la de una, no sé, de cualquier otra persona. Entonces, ¿cómo replicas todo eso, no? ¿Cómo emulas todo eso? Sí, sí. Todo apunta a que efectivamente necesitamos perspectivas o puntos de vista, opiniones, intervención de diversidad, Ujú. porque entonces de otra manera sería inteligencia artificial, pues con un gran sesgo, solo enfocada a un cierto segmento de la población y de la humanidad. Que de hecho lo es, o sea, también eso es una, o como que bueno que toques ese punto, porque la mayoría de modelos inteligentes están súper sesgados. O sea, existió ahorita ya tiene años, 2016 por allá, un intento que se hizo de hacer un juez automático. Ujú, Entonces, es muy complicado. Lo que hicieron fueron darle datos, así como, mira, aquí ujú, están estos ejemplos de juicios, a estos sí los acusaron y los castigaron, a estos no, ta, 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 ta. Aquí se entrena el modelo, ¿no? Matemáticas, que pues al final del día un modelo no entiende, nada más está tratando de aproximar una función de probabilidad, de aprender un conjunto de datos numérico. ujú, Y lo que resultó es que el juez era racista, era clasista, era bla, 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 porque pues así son los datos que le mostraron. Claramente existía un sesgo, porque es un sesgo que existe en la humanidad. Y a lo mejor dicen, no, pues es que un modelo automático no tiene sesgo porque es un modelo automático, sí, pero los datos que tú le das, sí lo tienen y el modelo los va a ujú, replicar. Y ujú, es que lo tienen, o sea, los modelos a día de hoy todavía tienen muchos sesgos porque tristemente como humanidad se los pasamos, porque son los datos ujú, que tenemos. ujú. Y todavía falta, en realidad eso es un camino de hecho muy interesante y por recorrer, por ejemplo, tan solo hablando de traducción automática, hay un poquísimo trabajo respecto a lenguas indígenas aquí en México, poquísimo trabajo. Sí. Entonces sí, se convierte en tecnología solo para algunos, solo Ujú, para grupos selectos, no para todos. Eso es mentira. Y entonces, incluso en los datos se necesita diversidad, así como en las comunidades, en las personas, en los datos con los que se entrenan los modelos también debería de existir esta diversidad, porque tristemente hoy en día sí se están creando así, ujú. sí traen sesgos. Sí, sí, por supuesto, porque pues vamos, es solo un grupo de personas que los está alimentado, no es el 100% de la humanidad, Sí, no, ¿no? ajá, exacto. Entonces sí, Sí, hay sesgos. Me gusta mucho esa conclusión de que en todo se necesita diversidad. sí, definitivamente, definitivamente. ¿Y cuál podrías decir que ha sido tu mayor reto en la parte emocional o personal al enfrentarte en esta carrera y en la industria de la tecnología en general? Yo creo que, probablemente muchas mujeres estaremos de acuerdo, yo sé que también lo viven hombres, pero es este síndrome de impostor del que mucho se habla. Yo todavía, así ayer, estaba así como de, no, y si no soy tan lista y nada más he estado engañando a todas estas personas todo este tiempo, me ha costado mucho quitarme como eso, como realmente creer en mí. Y yo creo, bueno, si no crees en, bueno, suena paradójico, suena quizá cliché, pero es cierto que si no crees en ti es difícil poder lograr las cosas, ¿no? Puede ser que tengas todo el potencial del mundo, pero si no crees, no lo vas a hacer ni siquiera, te vas a Ujú, limitar. Entonces, yo creo que el mayor reto es el no creérmela. ujú. Y sí, ha sido complicado. Obviamente estoy en un proceso de terapia con una terapeuta que también es mujer, que me valgo mucho de mis círculos de apoyo, pero ese ha sido el mayor reto emocional y es creérmela yo primero. A eso me refiero con que esos son los primeros obstáculos que tenemos, que son necesarios, es que no quiero decir tenemos, porque nadie tiene que por nada, más bien, que son necesarios superar antes de seguir, de poder avanzar, ¿no? Porque mientras no te la creas, mientras no superas toda esa parte
no puedes demostrar, no te animas a salir y demostrar que tienes la capacidad, porque la Sí, tienes, por favor, la tienes, no me digas que no, pero claro, hay algo sucede dentro de nosotras que nos nos frena. obstaculiza, sí, Sí. Sí, exactamente. porque si no te la crees, por ejemplo, no hubiera yo hecho mi examen para el posgrado, no hubiera hecho Ujú, mis entrevistas para entrar a Baji, porque no te la crees, te limitas y no llegas tan lejos como podrías llegar, ¿no? Eso sí, ujú. definitivamente también algo que todas tenemos que atravesar y también es por eso que yo creo, bueno, no tenemos, Sí, ¿cuál sería la palabra? Porque no es una obligación, no es es una como obligación. algo que nos conviene, algo que nos funciona, algo inteligente, que no sé cómo decirlo, pero vamos, no es una obligación, pero es algo que te vendría bien hacer. Ajá. Y pero también justo de esto yo siento que por eso también es importante tener este tipo de espacios donde existan mujeres que formen un rol, que tengan que tú puedas decir, ah, mira, ella pudo porque yo no podría, Ujú, ella está ahí ándale. porque yo no. Y yo eso lo he visto mucho con mi hermanita, o sea, mi hermanita es el amor de mi vida, así es la persona que yo más amo en el mundo y me gusta mucho o yo me esfuerzo mucho por ser un modelo positivo para ella, un rol Ujú, e inspirarla ujú, a que pueda hacer más cosas. Y me gustaría creer que sí lo he hecho, pero así como lo hago con ella, me gustaría que todas lo hiciéramos con todas. Y entonces tuviéramos, a mí mi hermana ya me inspira, o sea, ujú, a lo mejor yo empecé tratando de hacerlo, pero ella ya me inspira a mí también, entonces no ujú. tiene que ser unidireccional, ¿no? Puede ser en todas las direcciones y para todos lados y todas nos inspiramos a todas, y yo creo que ciertamente eso ayudaría mucho a hacer sus procesos más fáciles. Digo, y lo es, Cierto. digo, sí, sí, no, digo, y tan lo es que a ti te inspira tu mamá y tu abuela, tú inspiras a tu hermanita, ustedes entre hermanas se inspiran unas a otras, estoy segura que tu mamá aprendió un chorro de todas ustedes también, todos los días, y no solo tu hermanita, alguien que nos esté escuchando ahorita, que te esté escuchando y que tenga la inquietud y diga, pues siempre he querido esto, pero nunca he visto, bueno, pues te está viendo ahorita a ti que lo estás haciendo, ¿sabes? O sea, sí sucede, sí sucede. Sí, es importante y es muy bonito. Yo creo que Sí. es muy bonito. Además de todo, yo creo que sobre todo eso, ¿no? Es muy lindo de verdad ver pues algo pequeño pudiera ser el pequeño empujoncito que alguien necesitaba porque vamos, puede ser el genio, la mujer más inteligente y te podrás saber el ABC de lo que quieras, pero si no tienes ese valor de Ujú, expresarlo, pues ahí se va a quedar, ¿no? Adentro, sin uso, o a lo mejor, no digo que sin uso, pero a lo mejor podría tener un uso todavía mucho más grande, pero necesitas tener el valor de salir ujú. y de mostrarlo y de ponerlo al servicio de todo lo demás, ¿no? Sí, Y sí, sí. crecerlo allá afuera. Sí, y es bonito. Bueno, a mí me parece una Sí, experiencia muy bonita. sí, totalmente. Y bueno, pensando en eso, yo te quisiera preguntar, como mujer que está involucrada en la ciencia y en la innovación, ¿qué legado te gustaría dejarle a las nuevas generaciones de mujeres que también están interesadas, sobre todo en esto de la IA, que es algo como que igual a muchas todavía les da miedo, ¿no? Ajá, bueno, a mí, uy, para empezar, yo todavía tengo el proyecto de vida de dar clases. A mí me gustaría Ujú, muchísimo dar clases en donde yo estudié, incluso porque yo ahí viví la, la falta de esta perspectiva de género, ¿no? Y yo recuerdo muchísimo, hay una doctora que está donde, bueno, yo estudié con ella en la universidad y también en la maestría. Es una doctora que yo la veo y digo, qué increíble mujer, yo quiero ser así. O sea, y real está ella al par de investigadores que son súper respetados, súper de renombre. Yo a la doctora Olga se llama, los veo así a la par. Y así como, o sea, realmente yo la veo y la admiro, yo quisiera hacer eso algún día. ujú. Y y trabaja el mismo tema que yo, procesamiento del lenguaje natural. Y creo que eso me gustaría hacer y ese legado me gustaría dejar, como el que alguien pudiera verme y decir, a lo mejor
no al nivel de la doctora, pero ay, yo quisiera ser así, porque real sí te mueve, o sea, sí te motiva, sí te impulsa el ver a alguien así. Ujú, Y pues también como todo, la otra cosa que me gustaría sería este mensaje de que la IA necesita perspectiva social de por todos los bordes, no solo de ujú, género, necesita perspectiva social y no ujú, quedarnos nada más en el desarrollo por desarrollo, en la tecnología por la tecnología. ujú. Serían esas dos cosas. Pues muy padre, muy padre. Y ahorita que dijiste que quisiera ser como la doctora o la que te inspira a ti, Olga, creo que dijiste, pues ¿por Ajá. qué no? O a lo mejor más o igual, no sé, ¿por qué no? O sea, Sí, seguramente hay mucho que puedes aportar y mucha gente se puede inspirar también de ti. Y pensando en esto también, ahorita que hiciste el síndrome de impostor y que hablábamos de todo esto, también algo que me he dado cuenta es que las mujeres estamos todo el tiempo como, hacemos demasiado, ¿sabes? O sea, es como, tengo que aprender mucho, tengo que a saber esto y saber lo otro y saber aquello y saber de allá y saber de acá, pero también las que tienen hijos, las que tienen familias, las que ay, tienen sí, casa, bla, bla, todas estas cosas de pronto puede ser demasiado. Y algo que es importante, que también no debemos, pero nos haría bien conseguir es un equilibrio para poder manejar y no nos volvamos locas en el intento. ¿Tú cómo consigues ese equilibrio, ese balance entre lo profesional, lo personal, tu vida sí. cotidiana, Ay, tus pues otras obligaciones, tus gustos, tus hobbies? es, ¿Cómo le es, haces? es un tema muy interesante porque yo he pasado por muchas etapas y yo estoy segura que la mayoría de mujeres también hemos pasado por muchas etapas, porque yo verdaderamente, y no me importa que no me crean, pero ser mujer es jugar en modo difícil, así como en Ah, la vida. sí, sí, Y muchas veces lo he dicho y hay quienes se ofenden, pero es la verdad. O sea, a lo que les haya costado a mis compañeros, a mí me costó más porque tuve que lidiar con estigmas, con acoso, con un montón de cosas. No tan solo ujú, el transportarte en transporte público es más ujú, difícil si eres mujer. O sea, ujú. partiendo por ahí, ni se diga la maternidad. O sea, una mujer que quiere ser mamá la tiene mucho más difícil que cualquier hombre y no hay de otra, ¿no? Ujú, Muchas veces yo creo que, porque yo lo llegué a hacer, descuidaba cosas de mi feminidad incluso, o sea, como el dejar de maquillarme porque está relacionado con ser banal o porque me quitaba tiempo para irme a la escuela más temprano o con todas estas cosas. Que no digo que maquillarse sea exclusivo de la feminidad ni que no pueda ser femenina sin maquillaje, no me refiero a eso. sino que para ti es importante y como, A mí me gusta, ajá, a mí ujú, me gusta y lo dejé de lado como por darle prioridad a estas otras cosas. El deporte, ¿no? Que yo creo que eso también todos lo podemos vivir. El cuidar de mi hermanita, ¿no? Que aunque sea mi hermana, yo también la materno, porque mi mamá ujú, pues tenía que trabajar por esta situación que te comento de que vivimos. Entonces, definitivamente es muy complicado, pero yo como lo encuentro o como lo encontré o lo sigo encontrando porque todavía estoy en el camino. Yo creo que entender primero que somos seres holísticos y no una sola cosa no nos va a ni a definir. satisfacer ni a llenar y en que incluso si estamos bien en las demás cosas podemos hacer mejor las otras, ¿no? O sea, así si yo quiero hacer deporte voy a hacer mi trabajo mejor, si yo hago mi trabajo bien voy a hacer deporte mejor, si alguien es mamá yo, bueno, de momento no lo soy, pero me imagino que también va por ahí, ¿no? Si está llena en ese ámbito que es tan importante, va a poder hacer mejor las otras cosas. Entonces, entender que todas las cosas son importantes, casi que igual de importantes porque todas se complementan y aunque pareciera que no, una te ayuda a la otra, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que primero es entender eso y entonces le empiezas a dar la importancia que tiene incluso el maquillarte, porque me siento más segura y voy a hablar más fluido en mis conversaciones con los clientes, no sé, ujú. algo tan simple, ¿no? Entonces, entender que todo se relaciona con todo y que todo te puede ayudar a construir el todo. Entonces, si le das la importancia, ya lo puedes hacer más fácilmente. Obviamente, Sí, pues también coordinar tus tiempos, porque no, a mí me encantaría tocar guitarra, dibujar diario, pero no lo hago, pero sí trato de darme el espacio para hacerlo.
Sobre todo para las que son importantes, ¿no? Para esas cosas que son tus básicos, ¿no? Como, no sé, para el hacer ejercicio o Ujú, tu tiempo de calidad con tu hermana, por ejemplo, una mamá, ujú. pues estar con nuestros hijos, o sea, las cosas que son de verdad importantes, esas creo que no podemos dejarlas abajo No, en la tabla de prioridades, definitivamente no. sí, entonces tienes que entender primero que son Ujú. tan importantes como tu trabajo, tu escuela, tu lo que sea, tan Sí. o hasta más. Sí. Cuando empezamos la conversación hiciste una analogía que se me hizo bien padre porque yo también lo siento así y decías que cuando tú empezaste a interesarte en las computadoras, tú decías, es que esto es magia, ¿cómo sucede esto? Es magia. Y luego cuando estudiaste de computadoras y entendiste cómo era que sucedían las cosas, se, se quitó eso, ¿no? Dejaste de pensar que era magia. Y yo no soy, ¿cómo lo digo? A ver, no soy una persona muy apegada a la religión como tal, a la iglesia, porque justo siento que están en esta línea, ¿no? En donde más allá de comprender las cosas, es tan simple como decir, ah, es magia, ¿no? Ujú, Siento que la mayoría de las cosas, sí creo en un Dios, sí creo en una fuerza superior, sí creo en energía y todo esto, solo no en las cosas que no nos podemos cuestionar, porque creo que lo que nos da el conocimiento es eso, el cuestionarte las cosas. Sí, más ujú, bien es eso. Olvídate de todo lo demás, no se vaya a ofender a alguien. Más bien es como eso, la importancia de cuestionarte cómo es que las cosas suceden ujú. y lo importante que es hacerlo, porque eso te lleva a tener conocimiento. Y ya lo dijimos, el conocimiento es poder. Es poder. Sí, yo Y, creo que también lo bonito que es entender. ajá, Lo bonito. porque, porque podremos podremos tener desventaja, por ejemplo, con el género masculino en cuanto a fuerza. Porque sí, eh, físicamente y por nuestra anatomía, pues en cuanto a fuerza muscular se refiere, pues habrá hombres más fuertes y yo conozco Ujú, mujeres que también son muy fuertes, ¿no? Pero en la parte, la diferencia entre fuerza y conocimiento o fuerza y poder, creo que la hace el conocimiento y ahí sí podemos estar en igualdad de circunstancias y ujú. de posibilidades. Y está bien padre eso que tú comprendiste desde muy pequeña y que fue como lo que te impulsó a seguir descubriendo y bueno, adquirir el conocimiento que hoy tienes en todas las áreas de tu vida. Sí, yo creo que es algo también que me gustaría, como que quien sea que nos escuche, que lo retenga un poquito, porque entender es maravilloso. O sea, saber qué estás, cómo funciona, a lo mejor no así súper profundo, porque no podemos entenderlo todo, ¿no? Pero tener la curiosidad de entender las cosas, por qué funcionan así, cómo es que lo logran, el aire acondicionado, tu celular, un poquito, las estructuras sociales también, es muy bonito entender. Y yo lo quería decir como precisamente por el área en el que yo me muevo de inteligencia artificial, pues se han creado un montón de herramientas que nos ayudan a no entender porque nos facilitan la vida y está padre, o sea, sí, todos nos ahorramos tiempo, pero yo sí me gustaría invitar a todos los que están aquí a escuchando a que se interesen por entender incluso cómo es que funciona eso, el chat GPT, cloud, lo que sea que usen. Ujú. Hay, hay mil cursos a grandes, a nivel muy alto, digamos, o sea, como muy simplificado. Y incluso las cosas para las que las utilizan, también yo les sugeriría lo trataran de entender. Pero sí, yo creo que todo viene a través de o a raíz de la curiosidad. Sí, exacto. Sí, porque habrá muchas cosas que no vas a entender a No, profundidad, por súper ejemplo, profundo. ajá, en este caso incluso, ¿no? O sea, pero por lo menos pues eso, el simple hecho de que te despierte curiosidad, que lo puedas cuestionar, porque sobre todo ahora es muy importante el que siempre te cuestionen las cosas, ¿no? Creo que en este momento de la vida es cuando más importante ha sido que antes de adoptar cualquier o de creer cualquier cosa que veas, te lo cuestiones y sin necesidad de entrar hasta la raíz, pero justo entender y darte cuenta de que, pues, no es
no es magia, no Es es, magia, ajá. exacto, Casi nada es magia. Yo creo que exacto, todo todo lo viene podemos de algo. entender. Todo viene de algo, ajá. Ajá, Entonces sí, como esa curiosidad, que se mantenga esa curiosidad. Y es bien, bueno, a mí me encanta entender. Así cuando entiendo sí, algo, es una satisfacción muy grande. sí, sí, puedo entender esa emoción, también me pasa. Sí, qué Oye, pues bonito. ya se nos está pasando el tiempo, digo, yo sé que nos podemos quedar aquí un ratote más conversando, pero para dejarlos con, más bien ya los dejamos con bastante para procesar, pero yo quisiera hacerte una pregunta final. Ok. Si pudieras describir tu misión profesional en una frase, ¿cuál sería? Compasiva. Compasiva. Muy Bueno, una bien. palabra nada más. Está bien, una palabra, pero ¿por qué compasiva? A ver, desarróllamelo más. Lo desarrollo. Bueno, yo creo que el amor es la base de todo y el amor muchas veces se demuestra en compasión. Entonces, yo todo lo que hago lo quiero hacer con compasión, incluso mi carrera profesional y dar, ya sea a través de modelos o a través de mi persona o de una sonrisa, compasión a todos los que lo requieran. ¿Y qué es para ti compasión? ¿Y te incluyes dentro o sea, decir, también compasión a ti misma? Sí, yo creo que también compasión a mí misma. La compasión, o yo lo que entiendo por compasión, es darle a la persona, bueno, es que no a las personas, a quien sea lo que necesita en ese momento. Y entender cómo, sí, o sea, pero primero para eso hay que entender qué necesita, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, incluso puede ser, en mi caso con un cliente, ¿no? De verdad necesita ese chatbot, ok, voy a hacer lo que esté en mí, lo ujú. mejor para que poderle dar eso, ¿no? Pero pueden ser diferentes cosas, no tiene que ser. Y así como tan literal de darle algo que necesita, sino quizá enseñar algo o comprender algo juntos o etcétera. Sí, sí, porque por ahí hay un dicho que dice que la vida no te da lo que quieres, sino lo que Ok. necesitas. Creo que Ajá. entraría bastante bien en este concepto, ¿no? No, porque a veces los clientes pueden venir queriendo una cosa, pero no necesariamente es Ajá, lo que necesitan. Sí. sí. Pues muy bien, me encanta esta charla contigo, está súper interesante. Seguramente hay mucho más de lo que podríamos seguir hablando. Antes de que terminemos, no sé si hay algo más que tú quieras comentar, algo que quisieras dejar aquí también Bueno, para... pues muchísimas gracias por este espacio. Espero que algo de las cosas que dije, sobre todo relativo a ella, les haya despertado curiosidad para que aprendan, porque de verdad es muy interesante, es muy bonito. Y a lo mejor pues no se trataba de que fuera una clase, ¿no? Pero la espinita ahí está de algún concepto que dije. Espero que les haya despertado curiosidad. Si a alguien le Al, despertó la curiosidad, ¿por dónde podrían empezar? ¿Qué les aconsejarías para a ver, iniciar? en particular en la inteligencia artificial. Por ejemplo, Mm, ahí está complicado. Pues depende también del contexto en el que vengan, ¿no? Si son computólogos o están pensando en estudiar computación, yo les diría que se leyeran el artículo de Alan Turing de 1950, de donde ujú, se plantea la pregunta, ¿Can machines think? ¿Pueden las computadoras pensar? pensar. Y si no, si son personas que no tienen nada que ver con este mundo de la computación o las matemáticas, a ver. No sé. Es que yo creo que si no son personas que tienen que ver con la computación y las matemáticas, estaría padre a lo mejor las preguntas más filosóficas que tienen que ver con IA, porque la IA no solo se ataca desde las partes matemáticas, le digo, hace falta mucha conversación en la parte de filosofía. Entonces, incluso una película, un libro, puede despertar conversaciones interesantes, así como o el Blade Runner, la viejita, yo Ujú, creo que esa puede despertar conversaciones. El cuento de la última pregunta de Isaac Asimov también puede despertar conversaciones. Y eso ya aporta. O sea, aunque no sean sí. personas que van a hacer un modelo matemático, pero el que existan estas conversaciones, este intercambio de ideas, en algo que además está tomando tanta relevancia en la sociedad, nos va a ayudar a no, a pensar y esas preguntas a lo mejor nos ayudan a cuestionar y a no permitir y a poner stop cuando sea necesario y demás. Ándale, Eso me gustaron los dos ejemplos que diste. Si te quieres ir un poco más intelectual, está un artículo. un artículo exactamente, el de si las computadoras pueden pensar, que me parece muy bueno como para empezar. Pero si estás buscando algo más recreativo, pues sí, vete a ver la película de Blade Una Runner y listo. película, un cuento pueden despertar conversaciones que son Ujú. necesarias. Sí,
Sí, sí, me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias, Diana. Gracias. ¿Tienes redes sociales o algo en donde te puedan seguir o que puedan Sí. seguir algún proyecto en donde en el que estés? Bueno, pues está mi LinkedIn, que es como mi cuestión profesional, que estoy como Diana Jiménez, te Ujú. lo paso como, pero también me pueden encontrar en casi cualquier lado como Apache Punk, Apache Punk, yo no te sigo Mapache así. Punk. Y me gusta, en general sí me gusta, como me encanta mi carrera, sí comparto mucho de ello. ¿Dónde estás? Te voy a buscar. Bueno, yo voy a empezar por seguirte yo. Muy bien, Ajá, ya está. gracias. Pues muchas gracias. Cuando gustes, por favor, vuelve aquí, es tu casa. Yo creo que tenemos mucho tema para conversar, sobre todo inteligencia artificial. Todos los días hay algo nuevo, entonces cuando tengas ganas de venir a platicarnos qué novedades, eres muy Ay, muchas bienvenida. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir y pues felicidades otra vez. Sé que viene la premiación ahora en En noviembre, ¿verdad? noviembre. Pues Ajá. la mejor de las suertes, ya de entrada eres una ganadora. Sí, yo ya con haber pasado a final, con que con que mi empresa haya creído en mí, ya para mí es gratificante. Bueno, pues no solo eso, estás nominada, vas a asistir al evento y bueno, vivir esa experiencia le suma a tu algoritmo personal. Sí, claro, a mi aprendizaje por refuerzo. Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por venir a platicar con Gracias por nosotros. invitarme. Y gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden que nos ven, nos encuentran todos los miércoles, pero hoy cualquier día de la semana nos pueden escuchar. Y pues nos vemos en todas partes como Geek Girls MX. Recuerden darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye bye.